Maestrantes, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a aspectos éticos y legales de la investigación científica. ¿A qué me refiero con esto? El cual va a constituir un compromiso en el que ustedes tienen que tener con la generación de conocimientos y la protección de la dignidad de las personas en las cuales van a llegar a investigar. Todo proyecto de investigación tienen que tener en cuenta, debe desarrollarse bajo principios tanto éticos, los cuales son universales, que tienen que garantizar el respeto por la participación de todos, la transparencia de su misma metodología y el cumplimiento de las normas legales vigentes que se encuentran a nivel internacional. No solamente es de que vamos a manejar la parte nacional, obviamente que cada institución tiene lo que es su comité de bioética. Y en este contexto entonces tenemos que ver que el consentimiento informado que ya hemos visto, la confidencialidad de la información, la aprobación de este mismo trabajo que ustedes tienen que tener. Les recalco, vayan organizando sus trabajos para mandar al comité de ética el título, los objetivos que tienen, las variables que van a manejar en una carta que ustedes mismos pueden redactar y pueden enviar a su comité de ética dentro de su mismo hospitalidad, ya que estas son autoridades institucionales, y en caso de que no tengan, directamente a la parte de la dirección hospitalaria, porque muchas veces se pide esto dentro de sus informes o sus trabajos de investigación en anexos. ¿Y qué tengo que ver? Que estos representan elementos y requisitos, tanto administrativos, sino también elementos esenciales que van a generar identidad en su trabajo de investigación y van a fortalecer la credibilidad de todos sus resultados, de que estos han sido coordinados con la parte administrativa hospitalaria. Ahora, dentro de estos mismos principios bioéticos, tienen que tener la parte de autonomía, la beneficencia, no maleficencia, también que estos, y la justicia, que constituyen elementos fundamentales sobre la cual se construye toda su investigación, ya que es parte de su responsabilidad. Su aplicación debe estar presente en la formulación de su mismo protocolo hasta la publicación de sus resultados. Tienen que manejar, tienen que conocer desde el inicio hasta el final de su trabajo de investigación. En todo esto, ¿a qué me baso y a qué me voy? De que el cumplimiento de estos documentos es un elemento internacional, porque imagino que muchos quieren publicar y les recomiendo que lo hagan. Una vez que terminen su trabajo, publíquenlo. Hay la Gaceta Médica, hay de las mismas universidades donde puedan llegar a publicar sus trabajos de investigación, y esto fortalece no solamente en la parte administrativas, sino en los conocimientos que están llegando a generar mediante su trabajo. Y estos elementos son documentos internacionales como la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont, las directrices que existen y las buenas prácticas clínicas. Es importante que comprendan sobre todo que la excelencia científica no depende directamente de lo que es el rigor y lo que es el análisis estadístico, sino que también es la integridad ética que ustedes tengan en el desarrollo de cada etapa de su proceso de investigación. Dentro de esto, ya voy viendo lo que corresponde a una definición propiamente dicha para comprender el fundamento ético de la ciencia, que implica reconocer todas las investigaciones que deben ser orientadas no solo a responder una pregunta científica, sino también a proteger los derechos y bienestar de lo que es de las personas que participan en su trabajo de investigación. En esto es fundamental que la ética proporciona lo que es el marco de principios y valores que tengan, y que es una guía de las decisiones de ustedes mismos como investigadores, desde la formulación del problema hasta la difusión de sus resultados. No es de que su trabajo termine y lo vayan a guardar. De esta manera, es cada fase que ustedes lleguen a completar de este proceso de investigación debe de ser desarrollado respetando la dignidad de los pacientes, de las personas que vayan a realizar su trabajo de investigación de campo, la autonomía de los participantes y el equilibrio entre lo que es los beneficios esperados y los riesgos potenciales que puedan llegar a surgir en su trabajo de investigación. Esto, en base a estos principios, no son considerados durante lo que es el diseño o la ejecución de lo que es el estudio y las consecuencias que van a trascender en el ámbito de la metodología. Y esto porque es indispensable, porque parte de la ética debe entenderse como un componente transversal que acompaña permanentemente el proceso de su investigación. Y esto va a generar que desde la parte de la idea inicial que ustedes han tenido, su diseño metodológico,
lo que llega a ser la aprobación por el comité de ética, si es que llega a tener la confidencialidad hacia el trabajo de campo, y esto sobre todo con su análisis de datos y la publicación de todos sus resultados. Cada decisión que tomen debe fundamentarse en principios éticos sólidos y también mediante esta integración entre lo que es el rigor metodológico y la responsabilidad ética, donde es posible desarrollar investigaciones científicas confiables y socialmente responsables, y que éstas sean alineadas a los componentes estándares que se requieren en la parte internacional. Con todo esto, vamos a ver desde este principio lo que corresponde el estudio de Tuskegee, que corresponde a lo cual ejemplo más representativo que tenemos de la violación de los principios éticos en lo que es la investigación con seres humanos. Y en esto parte desde un antes y un después en el desarrollo de la bioética contemporánea propiamente dicho. Hablando de esto, hablamos que en 1932 y 1972, que el Servicio de lo que corresponde a la salud pública en los Estados Unidos realizó un estudio observacional, sobre todo en varones afroamericanos, y si se acuerdan lo que corresponde a lo que es la sífilis, que son componentes para poder brindar veraz información sobre lo que es la enfermedad y no ofrece lo que es un tratamiento efectivo, incluso después de lo que llega a ser el descubrimiento de la penicilina para el tratamiento de lo que es esta enfermedad en la década de los 40. En la investigación que se produjo durante los años 40, sobre todo, se han vulnerado diferentes elementos y principios fundamentales como el respeto por las personas y también lo que corresponde a la justicia que se debería haber dado. La gravedad de este caso ha sido directamente a lo que es la ausencia de consentimiento informado para estos pacientes y además que se han vulnerado sus derechos por sobre todo para llegar a obtener información o elementos objetivos reales sobre lo que es el estudio, y estos han sido privados intencionalmente de lo que ha llegado a ser, y estos pacientes han sido privados de su tratamiento que ya estaba disponible, lo que ha ocasionado graves consecuencias para la salud de estas personas, para sus familias y la confianza de la sociedad en la investigación médica. Esto ya hablando de desde 1972, que ha generado una profunda reflexión dentro de lo que corresponde a un elemento de necesidad de establecer mecanismos independientes para lo que es la parte ética y las mayores garantías para poder generar una protección de estos pacientes. Entonces es por eso que ha surgido como respuesta a estos acontecimientos que han pasado y se ha fortalecido las regulaciones internacionales sobre la investigación en lo que es los seres humanos. Y en esto entra sobre todo la parte de salud, que se elaboró el informe de 1979, lo que corresponde al informe de Belmont. Y en esta publicación formal de Belmont, como respuesta legislativa a través de estos, en los cuales los consentimientos informados, la revisión sobre todo de estos, tanto ya la activación de los comités de ética y la protección de lo que ha generado que la población vulnerable sea correspondida y dejando que existan recomendaciones para convertirse en requisito indispensable de toda investigación responsable necesaria. Es por eso que se les exige que tengan este consentimiento informado, y es por eso que nace desde lo que ha sido el caso de Tuskegee y continúa siendo un referente histórico en cuanto se recuerda al proceso científico como un ente legislativo. Y en esto es algo importante, que los juicios de Nuremberg se han debido escuchar, han debido ver en películas de guerra, posguerra, perdón, en estas situaciones. Ya hablamos que ha sido un punto de partida de ética moderna en la investigación de los seres humanos. Y esto porque tras la Segunda Guerra Mundial, que ha surgido sobre toda la comunidad internacional por los numerosos documentos, experimentos realizados por médicos del régimen nazi. Y hay un libro famoso de anatomía que ha sido descrito de una manera muy detallada, en la cual hablan que estos numerosos documentos han realizado médicos, sobre todo en prisioneros de campos de concentración. Hablamos de quienes fueron sometidos a procedimientos invasivos, los cuales han debido ser dolorosos,
letales, sin su consentimiento y sin ningún respeto por la dignidad y los derechos fundamentales, y estos derechos demostraron que el avance científico jamás puede justificarse, sobre todo cuando se obtiene mediante la vulneración de la vida y la integridad de las personas. Es por eso que nace directamente como resultado de los juicios surgidos por este Código de Nuremberg, considerado el primer documento internacional que ha establecido las normas específicas para una investigación o las investigaciones futuras en seres humanos, y su mayor aporte fue reconocer el consentimiento voluntario de poder participar de manera voluntaria, absolutamente, que es esencial, un principio que ha llegado a transformar la relación entre el investigador y la persona. Aunque posteriormente a esto han surgido documentos más amplios, como la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont y las directrices que existen de lo que es la CIOMS y lo que es los principios bioéticos actuales. Siendo importante que además de los casos de Nuremberg y Tuskegee, durante lo que corresponde al siglo XX ocurrieron diferentes episodios que evidenciaron importantes definiciones en lo que corresponde a la protección de ética y parcialmente en la investigación, sobre todo en los casos de hospitales. Y hablamos de estos como lo que es el de Willisbrook, en la cual nos habla de que las células de Gela de que han llegado a investigar las infecciones deliberadas de la hepatitis en niños con discapacidad cognitiva, lo que llega a ser también los casos clínicos que podrían presentar en distintos contextos. Ya hablamos también de los estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual realizadas en Guatemala, que han demostrado vulnerabilidad a través de esto en la parte ética, y dentro de esto, cada uno de estos casos pudo ser manifestado o de una dimensión distinta de la ética en su investigación. Cuando hablamos de Wilbrook, por ejemplo, que se cuestionó directamente el uso de los niños dentro de lo que es la parte de la investigación, pero han sido niños que han presentado discapacidad intelectual en estos estudios donde fueron expuestos directamente a lo que ha sido la parte de la hepatitis. Ahora, también se evidenció directamente elementos biológicos sin consentimiento informado, plantear lo que es la importancia de debates sobre la propiedad y el uso de la confidencialidad de lo que es el material biológico mientras el estudio se realizaba en Guatemala. Entonces, como podemos ver, es importante saber un poco de historia para lo que corresponde el avance de cada uno de estos componentes en la parte de ética. Si hablamos en una línea de tiempo, hablamos inicialmente entonces de lo que ha pasado en Nuremberg, en esta revolución de la bioética internacional, donde no ocurrió de manera espontánea, sino tuvo que pasar algo, y este algo ha generado como respuesta a acontecimientos históricos dentro de lo que llega a ser la parte de ética. ¿Y esto por qué se debe? Porque son hitos los cuales han representado en esta línea de tiempo y ha reflejado directamente la necesidad de fortalecer progresivamente los mecanismos de protección de los elementos que van a llegar a participar, desde el Código de Nuremberg en 1947, por ejemplo, donde se estableció por primera vez el consentimiento voluntario como requisito indispensable. Ahora, tenemos también lo que corresponde a Helsinki, que nos indica que incorporó directamente la revisión de la parte ética independiente y la evaluación de lo que son las relaciones riesgo-beneficio. Desde ese momento nace ese dicho, ¿no? El riesgo-beneficio de la comunidad científica que ha llegado a comprender del proceso de la ciencia y debe desarrollarse directamente dentro de los límites claramente definidos. Luego de esto, hablamos que en 1979, sobre todo, Belmont ya habla directamente sobre este informe que consolidó y los principios de lo que corresponde a la parte del respeto de las personas, la parte de la justicia y si existe la beneficencia, convirtiéndose la base conceptual de la evaluación de la parte ética moderna. Es por eso que siempre se les dice, ¿no? Manejen lo que es en su consentimiento, lo que es refiere a lo que es el Código de Helsinki, que debería estar nombrado, o también la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos de la UNESCO, que esto es en el 2005, que nos amplía una visión integral de los valores como lo que es la parte de la dignidad y la solidaridad, la responsabilidad social que tienen ustedes y el respeto de la diversidad cultural. Entonces, más o menos, algunos de estos componentes deberían de estar mencionados en lo que es su consentimiento informado.
Cuando hablamos de la actualidad, tenemos que mencionar directamente la protección frente a lo que es el Big Data o la inteligencia artificial, porque ya estamos manejando todo lo que es esta información. Ahora, si ustedes me pasan, digamos, su trabajo de investigación y yo lo peso, seguramente vamos a encontrar algún elemento o datos sobre todo lo que es la parte del estado de arte, que más o menos lo realizan con lo que es la inteligencia artificial. En esta evolución de lo que es la parte histórica, la bioética ha llegado a la necesidad, podríamos decir, de disponer de un modelo que permite resolver de manera práctica, sistemática, lo que son los problemas éticos presentes en la atención sanitaria. Dentro de esto entran Bichout y Childress en 1979, en donde han publicado directamente el modelo de la principialidad. Dentro de esto, ha considerado actualmente el marco de referencia más utilizado para el análisis ético de lo que es la parte de enfermería, medicina e investigación en las ciencias de la salud. Esto todo se basa desde 1979 con este modelo que se caracteriza por ofrecer un enfoque, el cual es práctico, básico y dentro de esto se basa directamente en cuatro principios fundamentales. En estos principios fundamentales ya hablamos de la parte de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la parte de la justicia, a diferencia de los modelos filosóficos, los cuales son más tradicionales, que se centran directamente en un análisis teórico de valores morales. Este enfoque que habla dentro de lo que es la parte de Bichos y Childress, hablamos que es la resolución de conflictos éticos mediante la evaluación equilibrada de los principios que estén involucrados dentro de esta situación. En esto ya tenemos en cuenta los valores que se llegan a identificar dentro del manifiesto de bioética moderna, sobre todo publicado en 1979. Hablamos de las incidencias de Tuskegee, que definió de manera clara las fronteras de la investigación experimental y clínica cotidiana que les he mencionado, y el respeto por las personas, reconocimiento absoluto de la autonomía del individuo y la beneficencia, y la justicia que debe ser equilibrada, equitativa en riesgos dentro de sus componentes. Dentro de lo que son los principios bioéticos tenemos este modelo de Bichons que les decía, ¿no? Que habla directamente de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y lo que es la justicia. Siendo importante que estos principios no actúan de forma independiente, ni poseen una jerarquía absoluta. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Va a constituir un marco de análisis que permite valorar cada situación ética, considerando simultáneamente los derechos del participante, los beneficios que están esperando, que van a llegar a tener, que ustedes quieren buscar en su investigación y los posibles riesgos y la distribución equitativa de las cargas y beneficios que van a derivar de toda su investigación. Es importante que cuando hablamos de autonomía tienen que entender que reconoce el derecho de toda persona a decidir libremente, respetar su libertad individual y decidir si van a entrar mediante un consentimiento informado en su trabajo de investigación. Ahora, cuando nos referimos a beneficencia, orienta directamente al investigador a maximizar todos sus beneficios, sean estos científicos, sociales, y mientras no exista una no maleficencia dentro de lo que impone la obligación de prevenir, reducir o incluso evitar, sea el daño físico, esto por los casos de Nuremberg, sea el daño psicológico, sea el daño social y sea la parte legal que pueda derivar que es esto lo que llevamos a la parte de investigación sea de forma correcta. Y también por último hablamos de lo que corresponde a la parte del principio de justicia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del elemento de justicia? Esto nos tiene que garantizar que la selección de todos sus participantes, en esto ya entra lo que hemos visto, lo que ya han llegado a ver, lo que corresponde a la muestra que estén llegando a agarrar, a captar, es importante seleccionar los participantes. La distribución de estos tiene que identificarse sus riesgos y el acceso de los beneficios del conocimiento científico que realicen de manera equitativa, evitando cualquier forma de discriminación. Ay, no, esa persona no me cae, no le voy a entrevistar. No, ustedes que han debido de ver en muestras, que mañana lo vamos a llevar, han debido de ver, ¿no? Probabilística, no probabilística,
de aleatorizada, de lo que es bola de nieve, etcétera. Entonces tienen que tener en cuenta que todo esto tiene que ser un elemento científico de manera equitativa y evitando cualquier forma de discriminación, explotación o exclusión injustificada. Ustedes son investigadores, no tienen que realizar ninguno de estos tipos de etapas. Y en esto ya entra la parte de la práctica, cuando estos cuatro principios ustedes van a tener que estar de la mano juntos, se podría decir de esa forma, y todas las etapas del proceso de su investigación, desde la formulación de su problema, la evaluación de los balances que tienen, del riesgo-beneficio de su trabajo de investigación y hasta la aprobación del comité de ética, que seamos realistas, no todos los hospitales tienen, siendo hospitales como por ejemplo donde llegaba a trabajar en Quillacoya, no tenía lo que es el comité de ética, la observación de lo que es el consentimiento informado, la recolección de los datos que tienen que llegar a manejar y dónde van a llegar a subir sus datos y los resultados que tengan ustedes mismos. Es por esto que la evolución de todo lo que es la parte de la ética no debe entenderse como un tratamiento solamente de meramente administrativo. Ah, yo ya tengo mi consentimiento y qué me importa. Sino es un elemento de reflexión y toma de decisiones de manera responsable, porque puede ser que les toque lastimosamente en su proceso de defensa alguien que maneja bien la ética, la parte moral, y les pregunte por qué has utilizado esto. ¿Por qué no has puesto el informe de Tustigi o lo que corresponde al informe de Nuremberg, código de Nuremberg? O sea, les puede llegar a tocar alguien de esa parte, la parte ética en su tribunal y lastimosamente si no responden, obviamente les va a llegar a bajar todo lo que corresponde a la parte de su defensa. No es de que solamente es mi trabajo de investigación, se revisa de todo en lo que es una defensa de tesis. No es de que solamente voy a mirar los resultados, no, se revisa todo por si acaso, señores maestrantes, señoritas maestrantes, y la integración equilibrada de lo que es la parte autonómica o la parte de la autonomía que tenga, la beneficencia, y dentro de esto constituye el elemento fundamental sobre el cual se desarrolla la investigación científica, que es un elemento riguroso. En esto ya hablamos de los principios de la autonomía que constituyen un eje central de la parte ética. Y en esto hablamos de decidir libremente sobre la participación en un estudio después de recibir una información suficiente. En esta información suficiente tiene que entrar lo que es en su consentimiento y lo que corresponde a la parte de la parte veraz y comprensible de esta. Y este principio es fundamentada directamente con el respeto de la dignidad humana y demás, y en el ámbito de la investigación científica, la autonomía se materializa principalmente mediante el proceso de consentimiento. Ahora bien, el consentimiento informado que estábamos viendo anteriormente, la anterior clase propiamente dicho, no se limita solamente a una firma del documento, sino que también constituye un proceso continuo de comunicación entre el investigador y el participante. ¿Y esto a qué se debe? Que muchas veces no llenan adecuadamente los datos que requieren y no tienen que intervenir. Nuevamente les decía, ¿no?, que durante este proceso el investigador tiene que ser responsable de explicar de manera clara los objetivos de su estudio, los procedimientos que se realizarán, el informe que van a generar, los posibles riesgos y beneficios. En esto ya hablamos los comités de éticas que entran, la alternatividad de lo que corresponde a la parte de la disponibilidad de su informe y la confidenciabilidad de la información y el derecho de la participación a retirarse de la parte de lo que es la investigación. Todos estos principios y la aplicación de estos es algo especial, ya que genera relevancia hasta la investigación donde involucra a población vulnerables. Y cuando hablamos de población vulnerables, como en un inicio me comentaban, no sabían si adultos mayores o niños entran de esta población vulnerable. Niños, personas con discapacidad cognitiva, pacientes críticos o individuos con capacidad limitada para poder decidir por ellos mismos. En este caso, además de cumplir con los elementos de disposiciones legales relacionadas con representantes o los mismos tutores, el investigador debe implementar y salvaguardar sobre todo la confidencialidad y que lleguen a proteger los intereses de bienestar de todo participante. Como les decía, información, lo que corresponde a la capacidad, voluntariedad y lo que es el consentimiento. Ahora bien, en estos principios, ¿qué tenemos que ver? Que
dentro de la área de, una vez garantizado todo esto, cómo puedo llegar a maximizar el valor de mi investigación. Esto en base a la participación que sea libre, nuevamente les recalco, mediante el respeto, sobre todo al principio de autonomía. El compromiso ético de ustedes como investigador consiste en que la mayor parte de la beneficencia posible de los participantes y de la sociedad a través de esto, en la cual les exige la obligación moral y científica de diseñar investigación que generen conocimiento, y esto no es de que terminen su tesis y se lo guarden. Tienen que sacar algún tipo de publicación en base a todo lo que estén investigando, sea clínica, relevante, irrelevante, pero tienen que generar un método de poder demostrar que su investigación es un elemento valioso. Y esto significa que ningún estudio debe realizarse si carece de fundamento, el cual sea científico. Y ojo, obviamente que hacer un plagio es innecesariamente lo que no tienen que hacer. No tienen que generar una copia o solamente modificando el nombre y ya está. Hoy en día ya existen elementos para poder identificar el plagio directamente, y tiene que generar también además la beneficencia donde su protocolo de investigación incorpore un análisis. Y este análisis, a base de su protocolo, tiene que ser riguroso en la relación que existe de este riesgo-beneficio y antes del inicio de lo que es su estudio. Y esto ya hablamos de este mismo protocolo que tienen que realizar, y ustedes como investigadores deben implementar todas las medidas necesarias para maximizar los beneficios y reducir el mínimo de riesgo y además el mínimo de sesgos dentro de su trabajo. Este principio reconoce que el beneficio puede manifestarse de diferentes formas, ya sea mediante una atención clínica de mayor calidad. También tenemos que ver el acceso de nuevas estrategias diagnósticas o terapéuticas que están basadas en todo lo que es esto de la investigación. En la utilidad real y el beneficio directo también tenemos que ver que no tienen que exponer a sujetos a estudios redundantes o sin valor práctico. El beneficio, el cuidado clínico, el cual sea activo o acceso a nuevas terapias, como les decía, y la interacción o el interés primordial de la salud del individuo supera el fin intelectual que llegan a tener. Ahora, en esto es importante reconocer algo esencial, y en consecuencia de la beneficencia que implica dentro de los bienes y el bienestar, lo que corresponde a la persona, siempre debe de prevalecer como los intereses académicos. Y en esto también entra la parte económica y sobre todo de la institución donde vayan a realizar, la calidad de su diseño, la metodología que sea impecable. Si va a ser observacional, entonces tiene que ser observacional, solamente van a observar. Si va a ser transversal analítico, entonces solamente se basan en historias clínicas y a analizar todo lo que sacan como resultados. Ahora, si van a realizar otro tipo de lo que es la parte investigativa, tiene que ser una metodología impecable que validen sus datos. Cuidado que coloquen observacional y en alguno de sus elementos tengan que realizar algún tipo de investigación o de consulta, ya estaría mal, no sería observacional. Entonces el balance de riesgo deben garantizar de los beneficios superan lo que es el riesgo. Cuando hablamos la primera elemento de asegurar todo este método, sobre todo lo que es la metodología, de poder responder adecuadamente las preguntas científicas que mínimamente les van a realizar en su trabajo, lo que es la defensa de tesis, qué tipo de metodología han utilizado y por qué han decidido utilizar este tipo de metodología y no otro tipo de metodología. Y esto tienen que defender en que se han basado directamente en lo que es sus objetivos y sus resultados, que son confiables, y que debe realizarse una evaluación continua del balance de su riesgo-beneficio, implementando estrategias que reduzcan al mínimo los riesgos visibles y maximicen sus beneficios y potencien sobre todo la parte de sus participantes. También tenemos que ver que un compromiso con lo que es la mejora continua, con lo que es la investigación y la protección de lo que es la parte integral de cada uno de sus elementos. En la parte de lo que es el principio de no maleficencia, hablamos de procurar directamente los beneficios posibles mediante el principio de esta y la beneficencia que va a tener. Ustedes como investigadores
tienen que asumir la responsabilidad igualmente para poder evitar que la investigación cause daño o quienes participan en su investigación no sufran algún tipo de maleficencia. Este compromiso se resume como principio de no maleficencia. Y esta obligación es de manera estricta de no causar daño intencionalmente. Y el investigador, la parte científica, el contexto de que ustedes van a manejar, existe identificar, evaluar y controlar de forma anticipada todos los riesgos, sean físicos, psicológicos, sociales, económicos, de sus entrevistados. Y la aplicación de este principio requiere un proceso permanente de vigilancia durante todo lo que es el desarrollo de estudio que se vaya a presentar. Y dentro de esto hablamos, el protocolo debe incorporar una evaluación detallada del balance entre el riesgo y beneficio que están llegando a tener, así como estrategias específicas para prevenir eventos adversos, minimizar las consecuencias que van a llegar a tener, y durante la ejecución del estudio el investigador debe realizar un monitoreo y este monitoreo debe ser riguroso, continuo. Y además debe definirse sus criterios y esos criterios tienen que estar claros. ¿Esto para qué? Evita modificar, suspender o finalizar la investigación cuando existe algún tipo de riesgo y que supere el beneficio de todo esto. Y la no maleficencia también implica que dentro de un compromiso, sobre todo en la parte académica, pudieran experimentar algún tipo de daño y esto a base de garantizar todo tratamiento o toda investigación sea oportuna y la notificación a las instancias correspondientes cuando sea necesario en caso de que el avance del conocimiento nunca se llegue a producir dentro de sus áreas. En el cuarto principio, ya hablando de inclusión, equidad y demás, hablamos que la justicia complementa lo que son los principios previamente ya que hemos estudiado, de no maleficencia, la equidad, la imparcialidad que tengan que tener a través de su investigación científica y por los derechos de todas las personas están absolutamente identificadas, mientras que la autonomía ya habla de proteger la capacidad de decisión del participante, la beneficencia, la cual va a promover su bienestar y no maleficencia, y los riesgos de lo que llega a ser los beneficios que adquiere cada una de estas personas derivadas de su investigación. En consecuencia, tienen que tener en cuenta que la selección de sus participantes en base a su muestra que han llegado a tener y lo que llega a manejar en sus tipos de muestras, sean probabilísticas, no probabilísticas, estén previamente establecidas y nunca razones de su conveniencia o vulnerabilidad social y los niveles que se encuentren. Todo origen, sea género, sea étnico, sea cualquier otro tipo de condición o que no genere algún tipo de discriminación o explotación en cuanto se refiere a la aplicación de lo que es esta parte de principio de justicia. A esto hablamos de las normas que requiere dentro lo que es la definición objetiva de los criterios tanto en la parte de inclusión, en la parte de exclusión, asegurando que la muestra representa adecuadamente a la población de interés que ustedes están llegando a manejar. Este principio, ¿qué me exige? Me exige implementar medidas adicionales de protección cuando la investigación, sobre todo, incluya estas poblaciones vulnerables que les decía, sean niños, personas discapacitadas, adultos mayores, ojo, y personas privadas de libertad y pacientes que estén críticos o que presenten personas con discapacidad cognitiva. Es por eso como investigador debe demostrar que la participación de dichos grupos que hablamos de vulnerabilidad es indispensable para poder responder a sus preguntas de investigación y que se han establecido salvaguardas sobre todo lo que es la parte de sus derechos y del bienestar. Entonces tenemos que ver que la justicia posee una dimensión social que va a trascender directamente el desarrollo de su estudio y además tenemos que ver que los beneficios de su conocimiento generado deben constituir el fortalecimiento tanto de la atención sanitaria, del hospital
el mejoramiento de la calidad de atención hacia la población si es que realizan trabajos dentro de lo que es la investigación hospitalaria, y otros asumen el riesgo de su misma investigación en base a lo que llega a ser algún tipo de enfermedad. De esto tenemos que ver que de esta manera la justicia va a consolidar directamente el compromiso ético de la parte científica. En la naturaleza de lo que es el consentimiento, ya entrando a esto, es más que solamente una firma. Como dicen, solamente no pasa nada, fírmamelo después de analizar sus principios de bioética. Tienen que sustentar la investigación científica, el cual va a corresponder directamente como estos se manifiestan en lo que es la parte práctica a través de este consentimiento informado. Esto va a constituir una de las principales, sobre todo expresiones, podríamos decir, de esto, del respeto por la autonomía de las personas, y representa el mecanismo mediante el cual el participante ejerce el derecho a decidir. Ya hemos visto la parte de autonomía, a decidir libremente si desea formar parte de su investigación. Muchas veces les rechazan y nuevamente tienen que volver a buscar otro tipo de muestra, y en este sentido el consentimiento informado no debe interpretarse como la simple firma de un documento, sino como un requisito. Y este requisito tiene que estar dentro de lo que es la parte de anexos, ya que es un requisito administrativo para proteger legalmente a ustedes como investigadores o a la misma institución, a la universidad, sino va a ser un proceso ético de comunicación para garantizar una decisión libre de toda esta investigación, el cual tiene que ser consciente y fundamentada. Y es esencial directamente informar dónde va a radicar la parte del establecimiento de un diálogo, el cual va a ser permanente, bidireccional, entre el investigador y lo que corresponde a su paciente, o en este caso al participante. ¿Y esto por qué es importante? Porque es un diálogo continuo en base de los objetivos de su estudio, lo que me va a llegar a generar estos procedimientos que se realizarán, los riesgos, los beneficios potenciales, las alternativas existentes, las medidas de confidencialidad y el derecho de poder retirarse si es que el paciente o la persona, lo que es de su estudio, en cualquier momento, sin sufrir ningún perjuicio alguno. Además, de esta manera, tenemos que tener en cuenta que el consentimiento se convierte en un manifiesto de respeto por la dignidad y la libertad de cada persona, y es importante comprender que el consentimiento informado no concluye con la firma inicial del documento, sino que permanece directamente vigente durante toda la investigación, ya que es relevante a través de lo que llega a ser desde el inicio de lo que es el protocolo, la aparición de los nuevos riesgos o beneficios, o cualquier cambio que pueda influir en la decisión del participante, debe de comunicarse en un ordenamiento, podríamos decir, continuo de la voluntad de este, en base a lo que es la parte de la visión dinámica y el fortalecimiento de la relación y la confianza que existe entre ustedes como investigadores y los que van a llegar a participar en su investigación. Una vez teniendo en cuenta todos estos elementos, vemos lo que corresponde a un elemento del consentimiento. Comprendido todo esto, constituye un proceso permanente de comunicación y no únicamente lo que llega a ser la simple firma, ya que es necesario analizar los elementos que garanticen la validez de todo este consentimiento informado de la parte ética y legal. Para que el consentimiento sea considerado legítimo, el participante debe reunir las condiciones necesarias para ejercer una decisión autónoma y recibir todas las informaciones pertinentes antes de aceptar su incorporación al estudio. Un momentito, alguien se quiere ingresar. Tengo que tener en cuenta que la validez de los que es la parte del consentimiento se sustenta en cuatro pilares directamente. Desde la capacidad o la competencia que implica directamente a la parte del área de la participación de los elementos y las habilidades mentales o cognitivas que lleguen a tener, a comprender las implicaciones reales, lo que es de poder participar en su investigación, lo que es la información suficiente, en donde nos basamos que debe describir de manera clara los objetivos, que esto es muy importante en su investigación, los procedimientos, los riesgos
y la confidencialidad y el derecho a retirarse. El tercer elemento, la voluntariedad. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando el investigador confirme directamente la información ha sido realmente extendida por el participante adaptando el lenguaje de nivel educativo. No es de que les decía en un inicio de la anterior semana, ¿no? No pueden colocar cosas abreviadas. Los pacientes no van a entender si es que están realizando observaciones, obviamente que ustedes lo pueden tiquear. Pero en esta parte, cuando es la parte descriptiva, necesariamente tienen que hacer una entrevista. Tienen que acercarse y empezar a preguntar. Pero si el paciente desea rellenar el mismo, puede realizarlo. Y en este caso no tiene que haber abreviaturas que el paciente no entienda y tiene que haber una comprensión que exige que el investigador confirme, sobre todo, que la información ha sido realmente entendida por el participante. Dentro de esto ya hablamos de esto, lo que es el nivel del lenguaje y la parte educativa que llegue a presentar. Estos elementos no deben interpretarse directamente como requisito aislado, sino como componentes integrados de un proceso ético continuo que refleja la aplicación práctica de los principios de la parte de autonomía, beneficencia, lo que hemos visto de la justicia y no maleficencia. Es importante saber que la parte generada dentro de lo que es las áreas, sobre todo en las implicaciones éticas, podríamos decir de esa forma. Entonces, retomando, estábamos con lo que es la parte ética. En esto entra un papel fundamental, como les decía, lo que son los comités de ética, que evalúan cada uno de estos criterios y estos deben estar adecuados, incorporados en sus protocolos y en los documentos de consentimiento informado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay poblaciones vulnerables donde van a aplicar los consentimientos informados y adquiere complejidad, sobre todo particular, cuando la investigación involucra a población vulnerable como los menores de edad. En estos casos, el investigador debe implementar medidas adicionales, pequeñas descripciones en su informe o elementos de consentimiento que requieren de forma legal, sobre todo los tutores o quien esté acompañando, muchas veces van sobre todo en estas etapas con familiares, sean los abuelitos y demás o hermanos, a la parte hospitalaria. Es importante destacar esta vulnerabilidad, ya que entre las poblaciones se requiere salvaguardar sobre todo a los menores, quienes deben participar únicamente con el consentimiento de los representantes legales o la persona que esté acompañada siempre que sea posible, ¿no? Y de esto hablamos del propio menor, si es que se encuentra solo muchas veces o pocas veces visto, vamos a hacer el asentimiento que diga que sí, de acuerdo con un personal de salud que esté presente en estas áreas y que contenga un nivel de madurez y comprensión adecuada, que eso es fundamental. Además, también vemos lo que corresponde a las personas con discapacidad cognitiva o alteraciones de la capacidad de decisión, que requiere una evaluación individual de su competencia para otorgar consentimiento, y esto se debe a que esta capacidad es insuficiente, la autorización debe ser emitida por un representante legal, sea tío, primo, hermano, familiar directo. Asimismo, existen situaciones de vulnerabilidad en relación a jerarquías, dependencias. ¿A qué me refiero con esto? Como estudiantes, residentes, si van a hacer alguna encuesta o trabajo de investigación, por ejemplo, buscando tuberculosis en centros militares, que se ha visto lo que, es, que se ha podido encontrar, pues en internos penitenciarios, trabajadores subordinados, que tienen que tener dependencia por alguien de una relación jerárquica más alta. Todo esto a través de la protección de las poblaciones vulnerables constituye una responsabilidad permanente del investigador y su comité de ética durante todas las fases de investigación. Esto implica evaluar cuidadosamente sobre todo la relación riesgo-beneficio, poder justificar científicamente la inclusión de todos estos grupos para poder fortalecer el proceso de información y consentimiento y establecer mecanismos. Es por eso que en la muestra se dice, ¿no? Incluso
Ahí describen el tamaño de la población, incluso manejan las edades que ustedes van a llegar a incluir en su trabajo de investigación. Es, por ejemplo, digamos, voy a utilizar la escala de Midas en estudiantes universitarios que comprendan de edades de 18 a 25 años o que se encuentren dentro de los primeros años del estudio de la carrera de tal. Entonces ya manejamos un elemento de protección de población en estas circunstancias y empezamos a justificar la inclusión de estos grupos para poder fortalecer el proceso de información y el consentimiento, y a través de estos podemos monitorizar continuamente y garantizar los beneficios que se van a llegar a generar. De esta manera, la investigación en ciencias de la salud, sobre todo, cumplen los principios de autonomía, van a cumplir lo que es no maleficencia, lo que llega es la parte de justicia y beneficencia. Todo esto promoviendo una participación ética, la cual es segura e inclusiva y conforme a los estándares que ya hemos visto, desde la Declaración de Helsinki, las directrices que se manejan y las buenas prácticas clínicas. Cuando hablamos de casos especiales, en estos casos especiales tenemos situaciones de urgencias críticas y en esto, aunque el consentimiento informado no constituye un requerimiento fundamental, no todo lo que llega a ser la parte de investigación con los seres humanos, existen estas circunstancias donde son excepcionales que mediante la obtención de estos datos no resulta posible o requiere procedimientos especiales. Muchas veces se ha visto que trabajos en terapia intensiva han adulterado la parte de lo que es la investigación, porque mayormente si hablamos de la parte de terapia intensiva, pero íbamos a ver lo que llega a la parte observacional. En estas situaciones deben estar plenamente justificadas desde el punto de vista científico, metodológico, ético, y siempre deben desarrollarse bajo supervisión. Y si hablamos de comité de ética, entonces el comité de ética tiene que supervisar todo esto. Casos excepcionales significativos pueden ser una renuncia respecto a la parte de la autonomía de lo que es el participante, mecanismos extraordinarios, como por ejemplo proteger los derechos cuando las condiciones clínicas o la parte metodológica impiden aplicar lo que es el procedimiento convencional. Dentro de estos escenarios tenemos una situación, por ejemplo, de urgencia o emergencia, como vemos acá, donde el participante puede encontrarse inconsciente o con capacidad temporalmente disminuida, como otorga un consentimiento válido y lo que llega a ser la parte de intervención debe iniciarse de manera inmediata. En estos casos ya hablamos de buenas prácticas clínicas, ya que establecen que los protocolos deben haber sido previamente aprobados por un comité y contemplar directamente estos criterios establecidos y específicos para poder manejar estas circunstancias y el consentimiento de la parte del representante legal, si se encuentra el familiar en este caso, cuando el paciente llegue a estar en algún tipo de esta situación. Ahora, cuando hablamos de lo que corresponde en otra área, tenemos estudios observacionales retrospectivos. ¿A qué nos referimos con este tipo de investigación? Utiliza directamente historias clínicas, registros institucionales o bases de datos previamente existentes, como manejamos lo que corresponde a las carpetas de vacunación, en algunos casos que se puede llegar a tener, eh, algunos tipos de criterios podemos manejar incluso lo que es los medicamentos, en lo que corresponde a la tuberculosis, ya son elementos de base de datos históricos que se llegan a manejar. A todos los participantes pueden resultar incluso llegar a materializar estos componentes y comprometer la variabilidad de lo que es el estudio. Algunos proyectos pueden solicitar lo que llega a ser los consentimientos informados. Sin embargo, cuando manejamos este tipo de excepción, vemos que es aceptable cuando el riesgo para los participantes es mínimo, la información se encuentra adecuadamente de forma anónima y existe una justificación metodológica sólida y el comité de ética autoriza directamente lo que es el uso de estos datos. Estos procedimientos demuestran que la ética en investigación no consiste únicamente en aplicar reglas de forma rígida, sino de poder encontrar soluciones responsables que permitan generar conocimiento científico a través de su investigación. ¿Y todo esto a qué me lleva?
a una correcta aplicación del consentimiento informado que no depende únicamente de disponer un documento bien elaborado, sino de la calidad y el proceso de comunicación establecido entre el investigador y el participante. Muchas veces por querer hacer rápidos sus trabajos, hacen en sus mismos colegas y les piden, por favor, me lo llenas sin explicar, sin dar mucha información y los otros rellenan a lo que pueden o a lo que llegan a entender. Entonces tiene que haber un proceso de comunicación, el cual tiene que estar establecido entre el investigador y lo que es el participante, desde el lenguaje, la práctica numerosa, la parte de la observación que van a realizar durante su investigación. Esto ha demostrado que los participantes van a generar relaciones con aspectos de comprensión. No van a tener errores en la parte metodológica, van a presentar elementos de comunicación y también tiene que ver la parte de la observación. La libertad de decisión del paciente o del participante en este caso también puede ser. Y estas fallas, si no se manejan de forma adecuada, entonces ya vemos que van a estar presentes y pueden comprometer la validez desde la parte ética del consentimiento, disminuir la confianza en la población en la parte de lo que corresponde su investigación. Entre estos errores encontramos desde el lenguaje excesivo técnico, documentos densos y los cuales no todos llegan a comprender porque existe la dificultad de toda información por parte de las personas que están realizando su investigación. Y esto, si no presenta una información correcta en la parte de ciencias de la salud, los participantes o pacientes no dan un buen criterio de llenado o una buena observación en cuanto se refiere a la participación de su investigación. Si se acuerdan, anterior semana les hablaba, ¿no?, de lo que es la parte de observación, observacional propiamente dicho, en la cual les decía, ¿no? Si ustedes informan a sus colegas de que mañana van a pasar a hacer parte de su investigación, obviamente todos van a modificar su comportamiento, entonces ya no sería parte observacional. La parte observacional me refiere a que yo tengo que ir con mi lista de cotejos e observar directamente qué errores están cometiendo. Por ejemplo, lavado de manos. Muchas veces los centros de salud de primer nivel no tienen ni siquiera o iremos a lo más básico, no tienen ni siquiera agua para poder realizarse el lavado de manos. Que la norma nos exige que por cada paciente que entre al consultorio, necesariamente se tiene que realizar el lavado de manos. Obviamente no un lavado de manos quirúrgico, ¿no?, sino lo que nos indica la OMS. Entonces tenemos que ver que bajo condiciones de presión emocional, ya que estas circunstancias pueden llegar a afectar directamente la capacidad de reflexión y de la decisión de lo que es el participante, otras deficiencias se van a llegar a presentar, incluyendo la omisión de información, en la cual es relevante dentro de estos riesgos. Tengo que tener en cuenta que la previsión o la prevención, sobre todo de estas situaciones, va a constituir algo fundamental permanente de los recolectores de datos, la utilización de los documentos redactados, el lenguaje que tiene que ser claro, nuevamente el recalco, la verificación sistemática de la comprensión mediante preguntas, sean abiertas, sean cerradas, sea una escala de Likert, sean absolutas voluntarias. En la participación representan estrategias fundamentales, sobre todo para garantizar un consentimiento informado sólido, que sea válido, que esté éticamente correcto dentro de los parámetros que ustedes van a llegar a investigar. Ahora, si su trabajo consiste en elementos pediátricos, sobre todo, obviamente tienen que tener la autorización de los padres para poder levantar datos, aunque sean anónimos. Estos tienen que decir si también autorizo que manejen las historias o la historia clínica de mi hijo o demás. Y si no llegan a tener este tipo de autorización, entonces tienen que ir a un elemento más superior, en este caso el comité de ética, que les autorice la revisión de los o de las historias clínicas en su mismo hospital. ¿Por qué es esto importante? Porque la participación representa estrategias fundamentales para garantizar un consentimiento informado válido. Antes recalco, y esto mediante lo que es la parte de la observación. Cuando la investigación se planifica adecuadamente, se ejecuta bajo los principios de integridad científica.
Es importante saber que la ausencia de copias, no entregar una copia íntegra y firmada al sujeto, eso es obvio. Y tengo que tener que lo que corresponde a no informar de forma clara los efectos secundarios en los menores puede llegar a generar algún tipo de daño sesgado. Una vez teniendo el consentimiento informado, ¿qué voy a tener que hacer? Hablo directamente de distinguir entre privacidad y la confidencialidad. Son elementos diferentes ya que genera que la privacidad se refiere directamente al derecho que tiene cada persona de decidir qué información va a proporcionar sobre su vida y qué desea compartir y quién desea hacerlo de forma autónoma. La confidencialidad es muy diferente ya que constituye el saber la parte ética, la parte profesional y la parte legal. Y esto tienen que manejar ustedes como investigadores de proteger toda información que se le ha dado de forma que han generado una confianza con su participante. Esto es algo fundamental porque proteger la información que se les asigna o que se les ha dado va a generar mayor acceso a que estos pacientes puedan llegar a participar. Si han debido ver en la época de COVID, todo lo que era área de salud, donde me incluyó, han llegado a ser agredidos. No solamente en la parte hospitalaria, en la parte incluso de sus barrios, donde decían, ah, el doctor ha tenido la enfermedad y es culpa del doctor. Y a eso me incluyo porque esto es lo que me ha llegado a pasar en lo que es en mi municipio donde yo llegaba a vivir y tenía pacientes de COVID. Entonces tenemos que tener que ver sobre todo la parte ética y la formación de todos los que van a llegar a participar y lleguen a autorizar correctamente. Teniendo todos estos pilares, es esencial para preservar directamente los datos personales de toda mi actividad de investigación. Y a medida que las partes técnicas organizacionales pueden generar y garanticen la seguridad de toda esta información, porque ustedes son los que van a manejar todos estos datos, ustedes son los que van a generar las estrategias, van a generar los controles de acceso, la parte de lo que llega a ser el almacenamiento y demás. En esto es adecuado gestionar todos estos datos personales que van a estar en sus elementos de base de datos, requisitos que son indispensables para la aprobación en una forma ética de cualquier investigador. Además de esto, los riesgos digitales que se presentan. Mi laptop se ha perdido. He perdido mis documentos porque mi hijito estaba jugando y lo ha borrado totalmente mis datos. Tienen que tener datos de respaldo. ¿A qué me refiero? Una vez concluido, una vez que estén subiendo sus datos, hagan uno o dos o tres copias. Mándenle a algún familiar, a algún hermano, porque puede pasar que un día lastimosamente Dios no quiera o que no pase, les roben su laptop y digan, toda mi información de mi base de datos estaba en mi laptop, lo he perdido todo. Tienen que tener bases o riesgos digitales y de fuga donde puedan llegar a descargar y mantengan sus bases de datos. Es todo esto de la parte de la parte digital, de lo que es la parte de la investigación en ciencias de la salud, ha incrementado directamente con la cantidad de información, porque ya hay parte de los elementos clínicos que recién nos estamos actualizando en nuestro sistema, donde se está subiendo directamente por medio de plataformas, correos electrónicos y demás, historias clínicas digitales, bases de datos institucionales digitales. Si bien estas herramientas van a facilitar la gestión y lo que llega a ser el análisis de toda la información, también generan riesgos relacionados con la seguridad de los datos que ustedes tengan y el acceso no autorizado y la pérdida de información, el robo de identidad, los ataques incluso que hoy en día se ve de la parte informática y lo que corresponde a las infiltraciones de datos que representan amenazas que pueden comprometer la privacidad de los participantes, de los pacientes incluso, y va a afectar la credibilidad de ustedes mismos. En esto es indispensable que una de las principales causas de brechas de seguridad continua, siendo lo que son los factores humanos, la utilización de lo que es la disponibilidad de estos elementos de almacenamiento
sin mecanismos de cifrado, puede ser que exista algún tipo de daño, el intercambio de base de datos. Y esto, cuando existe intercambio de base de datos, puede que la base de datos se entrecruce y se puede llegar a generar mayor información o pérdida de estos mismos. Y la ausencia de la capacitación de su personal, si es que llegan a tener ustedes, en base a sus recolectores, su información altamente, recuerden, es sensible porque es su trabajo de investigación. Ustedes como investigadores deben prometer y promover una cultura institucional de seguridad de su información. Esto a base de capacitaciones, a su equipo si es que lo requieren, la aplicación de protocolos de respaldo, a eso les decía, de guardar su información uno, dos, tres copias, porque a mí me ha pasado en mi trabajo de investigación que se me borró la primera vez toda mi base de datos por no tener un respaldo, nuevamente a pasar, voy hacia la ciudad, me roban mi mochila, pérdida de datos nuevamente de toda información. Entonces tienen que tener un respaldo de su trabajo de datos. Solamente es copiar, pegar o mandar por vía WhatsApp, no es de más siempre y cuando estén avanzando a grandes rasgos. Ahora, la aplicación de sus protocolos, todo esto, mediante la protección que van a generar de sus datos personales, constituye una obligación que va a respaldar la parte de la normativa que estén implementando sobre lo que es la privacidad y protección de sus datos, que es algo indispensable. Puse esto de muestra biológica y biobancos, no es de más que lo conozcan. Si es que llegan a manejar algún momento muestras biológicas o elementos de biobancos que en Bolivia recién se está implementando, ya que es el desarrollo de la investigación biomédica y que se está incrementando, como dije hace un momento, utilizando muestras biológicas. En esto ya hablamos incluso desde lo que es lo más básico de la sangre, tejidos, incluso ADN, células y otros materiales que estén dentro de lo que corresponde a la parte humana. Y este almacenamiento en estos biobancos permite la conservación para futuras investigaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien esta práctica representa una gran oportunidad, sobre todo, y que es un avance en lo que es el conocimiento científico, el desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas, la parte terapéutica, también plantea importantes desafíos en la parte ética relacionada con lo que es el respeto a la autonomía de los participantes. Porque si hemos visto anteriormente, en un inicio de los años 1945 para adelante, necesariamente tiene que haber un consentimiento informado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tiene que ver la protección de la privacidad, tiene que ver el control sobre todo lo que es el uso de estas muestras a futuro, porque son consecuencias de que el investigador siempre va a estar, tiene que garantizar cuando recolecta algún tipo de estas muestras, el almacenamiento donde se va a realizar, el transporte, si va a haber la parte económica, la utilización de este material biológico se va a realizar bajo estrictos elementos y criterios de la institución para el uso y empleo de la parte científica, legal y bioética. Y esto es lo que se está manejando hoy en día. Si se recuerdan, el investigador español, si no me equivoco, el cual describió lo que es la parte, lo que corresponde al cáncer de páncreas, no tenía suficientes muestras y en base a algunas muestras que también han guardado, ha llegado a realizar este tipo de investigación. Entonces son principales aspectos éticos que en la actualidad se está manejando a consecuencia y sobre todo en base a los consentimientos para el uso de muestras biológicas, porque este consentimiento es algo específico, de autorización a través del empleo de estas muestras para un estudio descrito en un protocolo que ha debido ser previamente aprobado. ¿Y esto a qué me refiero? Que el consentimiento sea amplio, que permita ser utilizado en futuras investigaciones, pero que esas investigaciones estén relacionadas siempre bajo la supervisión del investigador o del comité de ética de la institución en las condiciones previamente aceptadas por el participante. Y esto es importante ya que ha surgido el consentimiento dinámico que se está manejando hoy en día. ¿A qué se refiere ese consentimiento? Que está directamente en base a las plataformas digitales que permite mantener una comunicación continua con el participante que ha donado, que ha solicitado nuevas autorizaciones si es que lo requiere, a medida que surgen diferentes proyectos
en la investigación. Si digamos, se va a utilizar la sangre para ver la cantidad de eritrocitos. Ah, no, pero también quiero sacar una investigación de los niveles de glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Entonces tengo que volver a sugerir o volver a buscar a ese paciente que ha donado este líquido elemento para poder generar y continuar con otro tipo de proceso de investigación. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Que me va a llegar a fortalecer el respeto por la autonomía y facilita una participación activa durante todo el ciclo de la vida de la muestra biológica. Y este manejo es ético en lo que corresponde a los biobancos. Y estos biobancos requieren garantizar sobre todo de forma en que las muestras y la confidencialidad de la información que se va a mantener en estos biobancos, sean genéticos o que estén asociados en esta área, sean implementados por mecanismos adecuados que regulen el acceso, que no cualquier persona pueda llegar a entrar a este biobanco y el uso de este material biológico, ya que tenemos directrices como la Declaración de Helsinki, la UNESCO, lo que les decía en este último, van a hacer que coincidan directamente con el valor científico de un elemento que va a prevalecer sobre los derechos de las personas a través de estos que van a aportar la muestra que se está llegando a investigar. Ahora se preguntaban cómo funciona el comité de ética. Cada institución, después de analizar los principios bioéticos, el consentimiento informado y la protección de los participantes, es necesario comprender que van a desempeñar un papel fundamental dentro de su proceso científico. Ojo, si es que dentro de su institución hay un comité de ética, si no directamente, muchas veces se habla con lo que corresponde con el director. Estos comités que constituyen son un órgano, bueno, no un órgano, es un organismo independiente pero a la vez es multidisciplinaria. ¿A qué me refiero? Todas las áreas del hospital pueden entrar, enfermería, fisioterapia, la parte de medicina, la parte quirúrgica, si es que van a investigar algo quirúrgico, medicina interna, ginecología, etcétera, y técnicamente están capacitados para poder realizar este tipo de función, principalmente para poder evaluar la investigación y si requiere que van a ser en seres humanos y se desarrolle conforme a principios éticos de las normas legales y los estándares científicos nacionales e internacionales, ya que su misión no constituye o no consiste únicamente en solo aprobar o rechazar protocolos, y sino también de poder garantizar que la dignidad, la parte de la autonomía, la parte, lo que es la parte de la justicia, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes o pacientes esté sobre cualquier interés de investigación científica, sea académica, sea económica, incluso sea institucional, y en consecuencia ningún estudio va a involucrar o que llegue a involucrar directamente o indirectamente seres humanos, debe iniciar el reclutamiento de participantes sin contar previa autorización. Recuerden eso, no se vayan directamente ustedes de manera solitaria. Soliciten su carta, vayan presentando para que vayan de manera anticipada el permiso de forma adecuada. Esto porque les digo, razones de este comité de ética muchas veces es por miramiento o algo que ha pasado dentro del hospital y se ha tenido que ir directamente con la parte superior porque el tiempo no les daba para lo que es la parte de investigación. Tienen que realizar una carta directa, como por lo menos presentando lo que es el título, los objetivos y las variables que van a llegar a manejar, y dentro de esto se presenta a su institución hasta que llegue a tener todo lo que es el protocolo. Porque muchas veces los comités de éticas les pueden aprobar de esa forma o les solicitan todo el trabajo o el protocolo que van a llegar a implementar. Tenemos ahí ya elementos y su misión de este comité de ética es directamente, como les digo, de poder empaparse con sus protocolos o con los elementos de su investigación. Es por eso que le solicitaba, ¿no? En base a esas preguntas, para ir viendo en qué situación estaba sobre su trabajo de investigación. Esto para garantizar sobre todo los derechos y la seguridad que tengan a través de lo que es el bienestar de todos los participantes. Y la evaluación realizada por esta parte, lo que es el comité de ética, va a comprender directamente las dimensiones del protocolo de investigación o le solicitan el protocolo de forma directa entre sus principios
de responsabilidad que pueden llegar a manejar. Ahora, si parte del comité de ética son sus amigos o colegas, propiamente dicho, capaces que les aprueben solamente con la carta directamente de lo que es el título y los objetivos que tengan en su investigación, porque eso también posee valor científico, la evaluación, lo que es el balance y el riesgo-beneficio, para lo que es el comité de ética, lo que llega a ser la institución y la verificación de los procesos de sus consentimientos y el análisis de los criterios tanto inclusivos como exclusivos y la protección de la población que van a llegar a investigar. Es por eso que los deberes claves son la evaluación de la metodología, si es que les piden todo el protocolo, y el diseño de este, la auditoría del consentimiento, y ojo, esto tienen que realizar de forma adecuada para asegurar la transparencia de todo lo que estén realizando y la investigación de desviaciones o de efectos adversos reportados una vez que concluyan con su trabajo de investigación. El compromiso de este comité de ética es de que tiene que ser independiente y de la credibilidad de este mismo y no dependa únicamente de lo que llegan a ser sus funciones en estas áreas, sino también de las universidades que están dentro de lo que es la parte del equilibrio de los profesionales que lo van a llegar a integrar. En este caso, como les decía, el comité puede ser formado por lo que es la parte de enfermería, médicos, y las demás ramas que estén dentro de lo que es la relación de su investigación y los estándares tienen que establecerse con un compromiso donde estén tanto la parte independiente, la parte plural, permitiendo que la evaluación de lo que son los protocolos incorpore perspectivas tanto científicas, jurídicas, sociales, éticas. Y esto es algo importante porque tiene que haber la parte de los encargados para favorecer una validación integral de todos estos componentes, sean desde los riesgos, sus beneficios y evitando las decisiones exclusivamente en criterios técnicos para que no les vayan a bloquear. En consecuencia, tenemos que tener en cuenta que este comité constituye un elemento esencial. Si es que su institución, nuevamente les recalco, llegan a tener este comité ético. Porque dentro del área médica, dentro de lo que es el área de salud o científica, se analiza la perspectiva de la metodología de su estudio, la validez de sus instrumentos, les preguntan quién les ha validado, bajo qué criterios les han validado, muchas preguntas y a veces cuando no existen estos comités, ustedes mismos solamente con la aprobación del director se lanzan a realizar este tipo de trabajo, porque va a existir siempre riesgos y también va a haber los beneficios que puede llegar a tener la institución a base de su investigación. Tenemos que tener en cuenta que estos protocolos cumplan la parte de lo que es las normativas institucionales que tengan en su institución, las directrices que estén guiadas directamente, se puede decir, a la parte internacional, porque no tenemos alguna norma así específica sobre lo que es el trabajo de investigación en la norma nacional. Todos nos basamos en elementos de investigación externo, donde mayormente se puede llegar a presentar cada trabajo que ustedes realicen. Ahora, también tenemos que ver la representación de la comunidad o, representación, o representante social, que en nuestro medio es muy común, y acá aporta una visión independiente de lo que es el comité de ética, porque ya entra lo que es la parte social, la parte cultural, en lo que es los pacientes, los participantes, evaluando la claridad de la información proporcionada, la aceptabilidad ética de lo que es el estudio. Y la integración de todos estos perfiles les va a convertir en parte, más adelante puede ser posible lo que es el comité de ética, o ustedes mismos una vez que presenten todo esto, pueden conformar lo que es el comité de ética y de una forma de la cual van a generar una parte colectiva, se podría decir, donde las decisiones se constituyen mediante lo que es el análisis interdisciplinario. Y esto entre en consenso y esta forma de trabajo fortalece la transparencia de todo medio de trabajo de investigación. Ahora, todo este proceso de evaluación a que me va a llegar va a comprender la composición de las funciones, tanto el comité de ética, de investigación. Es importante conocer el proceso de evaluación ético que sigue todo protocolo antes de iniciar el trabajo de campo. Y ojo, si ya han hecho su trabajo de campo, les puedo pedir ahorita mismo que me presenten este elemento que es importante, que llega a ser un flujo de la metodología interna del protocolo ante el comité de ética.
Les puedo decir, ¿y su comité de ética qué les ha hecho? ¿Les ha aprobado? El comité de ética ha visto su protocolo, pero si no han tenido el protocolo, ¿cómo ha podido ser que el comité de ética les haya aprobado el trabajo de campo? Entonces, aquí ya existe un sesgo. La revisión ética le constituye algo importante, un proceso sistemático. Es por eso que les digo, hagan su carta, presenten a dirección. Si les aprueba, entonces ya pueden entrar con lo que es el trabajo de campo. Y les vuelvo a recalcar de la anterior clase, hagan sus trabajos o sus cartas donde van a realizar su investigación. Una compañera, si no me acuerdo, una maestrante, propiamente dicho, con respeto, ya me dijo, ¿no? De que iba a cambiar de hospital. Está bien, puede cambiar de hospital. Se puede hacer la modificación de los objetivos, manteniendo la esencia y solamente se realiza este pequeño cambio, porque todavía no estamos entrando a realizar todo lo que corresponde al trabajo de investigación. Una vez que entran con lo que es el comité de ética aprobado, entonces ya es un poco más complicado, porque tienen que volver a pedir autorización al comité de ética. Ahora, si me dicen que ya han realizado trabajo de campo, deberían tener una carta o algo que les respalde que diga, sí me han aprobado, porque si no les ha aprobado esto, lo que pasa es que ya tienen un sesgo de información y esto ya no debería correr su trabajo de investigación. Si yo les pido que hasta medianoche me suban lo que es su evidencia de que tienen el respaldo de que han sido aprobados por este comité de ética, porque esto es un flujo metodológico interno del protocolo ante el comité de ética. Es por eso que la revisión ética constituye un procedimiento sistemático, tiene que ser transparente e independiente, porque todo esto tiene un propósito y es verificar que el proyecto cumpla los requisitos científicos. Si ustedes me dicen que ya han presentado, ya han hecho su trabajo de campo, ya han levantado una ligera encuesta, ya bien, felicidades, lo han hecho, pero si no tienen este paso que es, sea aprobado por lo que es, si no tienen comité de ética, les vuelvo a repetir, tiene que ser el director del hospital o alguien que tenga relación con lo que es la parte superior que les autorice. Si yo les digo suban hasta medianoche, no muchos deben de tener toda esta autorización y están cometiendo un sesgo de información porque están entrando directamente sin previo informe a campos donde no les corresponde. Es por eso que estamos realizando este tipo de, podríamos decir, retroalimentación para la forma de que todo esté dentro de su trabajo de investigación. Porque si yo entraría como comité de evaluación, directamente voy a ver sus autorizaciones en anexos que tienen que estar. No es de que, no me olvido, no, tienen que estar, todo lo que estamos hablando, tiene que estar dentro de lo que corresponde a anexos. Todo esto corresponde a anexos. Si no tienen esta parte, lo que es el flujo metodológico interno y de su protocolo, mediante el cual tiene que ser un proceso de evaluación dentro de una autorización que están llegando a realizar y una revisión ética que va a constituir el procedimiento sistemático, les recalco. Este proceso comienza con la presentación formal, sea de lo que es un permiso o autorización por parte del investigador. Una vez que informen al comité de ética, puede ser que el comité de ética les diga, ya, comiencen. O puede que les digan, no, traigan lo que es el protocolo. Entonces, ¿cómo podrían hacer un levantamiento de todo eso? Entonces, vemos que tenemos que acompañar toda esta documentación requerida en el informe final, incluyendo los consentimientos informados, si es que sea necesario. Hoy en día ya es todo digital, entonces lo pueden escanear directamente. Tenemos que ver que los instrumentos de recolección de datos que estamos en este tema, lo que es el cronograma, lo que llega a ser el presupuesto, lo que llega a ser los documentos, la autorización institucional, la integridad y la calidad de estos documentos facilitan una evaluación eficiente y reducen la necesidad de observaciones. Ahora, cuando yo hablo de cronograma, les puedo decir, o sí, les voy a pedir más bien para ver en cómo están partiendo con su cronograma. El cronograma de Gantt, así que propiamente dicho, está en las diapositivas, pueden ver, pueden verificar. Tienen que seguir un cronograma adecuando lo que llega a ser todo lo que están realizando desde su protocolo, levantamiento de informes, levantamiento de datos, etcétera, etcétera. Está descrito ahí, la integridad y la calidad de esta documentación es importante porque esto tiene que estar en su protocolo de investigación y también en la parte de lo que es su investigación. Posteriormente es asignado o es
parte de lo que llega a ser protocolo, si es que les piden el protocolo de investigación, va a ser evaluado desde la recepción, el envío de dossier clínico completo por parte de ustedes como investigadores, la revisión adecuada analítica de los componentes asignados en donde van a llegar a plantear su protocolo, su investigación y el dictamen. Una reunión plenaria, aprobación, rechazo, eminencia o corrección puede ser que exista, lo que corresponde al comité de ética y el seguimiento en caso de que les aprueben, les va a hacer un seguimiento desde el comité de ética para poder generar y ver la evaluación y el procedimiento que están realizando en el levantamiento de los datos. Todo esto que va a generar, una vez concluida todo esto, el comité de ética evalúa el informe final para verificar que el estudio se desarrolle conforme a los estándares que presenta la institución, inicialmente aprobados, y los resultados pueden ser comunicados respectivamente la confidencialidad. Entonces, si fuera perfecto, todo esto se podría manejar de esta forma en la parte hospitalaria, pero vemos que no tenemos muchos hospitales lo que corresponde al comité de ética, por lo cual muchas veces esto se pierde en la nada. Ahora, ¿qué pasa con las malas prácticas científicas que muchas veces se ven? La aprobación ética del protocolo va a constituir únicamente directamente el inicio del compromiso que exista como ustedes como investigador en su integridad científica, la autorización del estudio que es necesario que esté en su anexo. Les recalco, muchas veces algunos son tan detallistas que buscan anexos y les preguntan, ¿has hecho autorización? Previa autorización, ¿tiene comité de ética donde has hecho? Muchas veces dicen, y se pierden y no saben qué responder. Si les dicen, ¿dónde has hecho tu trabajo de investigación? ¿Tiene comité de ética? La Universidad Mayor de San Simón tiene comité de ética, por si acaso, si piensan hacer estudio en lo que es estudiantes de enfermería y demás, tiene comité de ética, que lo basan si es el área de salud, lo mandan a medicina. Y en enfermería por lo menos no tengo entendido si tiene comité de ética. Ahora, en el Hospital Viedma tiene comité de ética, el Hospital Salomón Clay, si no estoy mal, el doctor Carpio está implementando este comité de ética. En el municipio de Quillacoyo se ha implementado cuando estaba el doctor Orozco como director del comité de ética. Después en el Cochabamba, si no me equivoco, el doctor Arnés o Arispe, si no me equivoco, que también estaba con el comité de ética. Entonces vean que muchas veces se lanzan al trabajo de investigación y ya hay comités de éticas hospitalarios, por lo menos en tercer, segundo nivel y la parte universitaria, donde si no presentan estos, ya van a presentar algún tipo de sesgo o incluso les pueden rechazar como trabajo de tesis. Y toda la difusión de los resultados deben desarrollarse con honestidad, no pueden modificar sus resultados. En este contexto, vamos a ver ya que van a estimar las prácticas científicas, representan una de las amenazas comunes que se presentan y existe una deficiencia de la credibilidad de todos los resultados y de las instituciones que llevan repercusiones. También tenemos que ver que la comunidad científica reconoce formas principales, que podríamos decir de esa forma, conocidas como lo que es la teoría de Freud, lo que llega a ser también lo que es la falsificación y lo que es hoy en día se ha visto comúnmente lo que es el plagio. Cuando vemos la fabricación inventan datos que nunca fueron colectados y esto se está evidenciando con el uso de lo que es la inteligencia artificial. Falsificación alteran formas como puede ser imágenes con la inteligencia artificial, incluso los resultados. Ahora, plagios, hoy en día se está viendo muy poco, pero sí se está observando que otros autores dan autorización para que puedan realizar este tipo de elementos. Muchas veces tenemos que ver que cuando existe la fabricación de datos, intervienen los resultados, sobre todo que fueron obtenidos durante una investigación, falsifican, aplican modificación, manipulan cuando su trabajo es observacional, pero modifican estos datos o no coinciden incluso los datos. Me hablan, digamos, de 300 participantes, pero tienen 301, 299 en algún tipo de resultado. Entonces ya hablamos que ha habido algún tipo de manipulación. En este caso es lo que corresponde a la fabricación. Y el plagio que corresponde a las ideas, textos, figuras metodológicas y demás. En esto tenemos que considerar que las consecuencias de estas prácticas trascienden desde la parte académica, desde lo que llega a ser y afecta de manera irreversible lo que es el trayecto profesional de ustedes como investigadores, porque ya entran en esta área
Y ojo que les pueden llegar a panfletear, como se dice, o les pueden llegar a denunciar para que tengan una retractación de todo lo que están llegando a investigar, sus publicaciones científicas, y todo esto va a generar algún tipo de pérdida, incluso puede generar una destitución de lo que llega a ser la parte en donde estén llegando a trabajar. Ahora, después de analizar todos los principios bioéticos, tenemos que entender lo que corresponde a buenas prácticas clínicas. Es importante que estas directrices constituyen estándares internacionales para la planificación de lo que es su investigación, la ejecución, el monitoreo, la auditoría, el registro, análisis de sus datos, la comunicación de su investigación, y que involucran en esto, obviamente, seres humanos, por más que sea observacional, están incluyendo en su investigación seres humanos, aunque sea lavado de manos. ¿A quién van a ver? A un ser humano, cómo se lava la mano. Es importante garantizar toda esta protección de los participantes y la credibilidad de los resultados científicos, y establecen estos pilares fundamentales, que es la garantía de calidad, integridad de datos y el personal calificado. Cuando yo hablo de garantía y lo que llega a ser la calidad mediante estos procedimientos, se asegura todo el cumplimiento del protocolo que voy a llegar a presentar y la normativa ética durante todas estas fases de estudio, y en lo que llega a ser la integridad de estos datos, que toda información generada sea completa. ¿A qué me refiero? Que tiene que ser completa. Por más, si tengo 300 en mi muestra, tienen que ser los 300. Muchas veces se ha visto que algunos de sus resultados tienen 299, 301, o sea, ya hay una manipulación de datos. Tiene que ser todo esto verificable, trazable, legible, y es importante llegar a que estos elementos, siguiendo los principios internacionales, sea atribuible, sea legible, sea original, sea exacto, además de completo, porque el elemento personal ya es la formación científica, la capacitación continua, y corresponde directamente a las competencias que ustedes tengan como investigadores. La implementación de todo esto de buenas prácticas ya refiere a que las instituciones que van a participar, o organismos reguladores dentro de su institución, y la comunidad científica con los resultados, sea un elemento adecuado para que sea o reproducible, o esta sea explicativa dentro de lo que es la parte de investigación. Ahora, la ética en la era digital que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasa con esto? Hay algoritmos que bajo la lupa bioética pueden llegar a codificar incluso el tratamiento de todos estos componentes que en los datos médicos, la parte de la salud, son masivos. El Big Data, la inteligencia artificial requieren una rigurosa supervisión. Hoy en día vemos, y ojo, no les digo que está prohibido. Siempre a lo que nos han enseñado algunas veces en lo que he tenido charlas o cursos, nos indicaban de que podríamos tener el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, algún dato que siempre nos daban era de que coloquemos nuestro problema de investigación, los objetivos en la IA, y solicitemos que nos pueda realizar los subtítulos en marco metodológico, o lo que es el estado de arte. Lo pueden realizar, y después, en base a esos conceptos o esos títulos, pueden buscar trabajos de investigación relacionados con lo que es su tema de investigación. O sea, pueden utilizar, pero no abusen, porque obviamente existen elementos los cuales van a identificar todo este componente, lo que corresponde a la inteligencia artificial, porque existen también sesgos de lo que corresponde a los algoritmos, y evita las perturbaciones, las discriminaciones de lo que corresponde a sus trabajos de campo, lo que corresponde a sus actividades. La reidentificación es guardar la privacidad nuevamente, lo que corresponde a la parte genética, y lo que es la transparencia de todas las decisiones que llegan a tomar la parte clínica. Con todo esto, hasta acá es la clase de hoy, sobre lo que corresponde a la ética y la bioética. La excelencia con conciencia, sobre todo, es lo que hablas en la ciencia, que es un motor extraordinario para el bienestar humano, pero solo es legítima cuando cada avance respeta plenamente la dignidad y los derechos fundamentales de las personas hacia una investigación ética y responsable. Como bibliografía tenemos la parte de bioética de Bogotá, la UNESCO, Universidad Nacional de Colombia,
tenemos lo que es la OPS 2018, bioéticas, la integración ética del ámbito de la salud, que son los que más se ha llegado a utilizar en este tema, y la OPS en las pautas y orientación operativa de la revisión de la ética en la investigación del 2012, que es lo que más nos hemos manejado con lo que es también la parte ética de la metodología de la investigación en Enardes Sampieri. Entonces, acá terminamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, si me quieren